Hola a todos, bienvenidos una vez más a Comiding, el podcast donde construimos un libro de recetas a través de historias e inspiración. Soy su host, Pablo Mella. Muchas veces nos preguntamos por qué la gastronomía de un país no es tan reconocida como otras. Puede tratarse de falta de comunicación, de la cultura gastronómica de un país, pero al final, para que algo resalte, no solo la comida, se requiere de trabajo, de muchas horas de investigación, esfuerzo y pasión. En Ecuador hay una nueva camada de chefs que están cambiando la percepción culinaria del país. Y hoy converso con uno de esos pioneros que nos está abriendo los ojos para mostrarnos lo que Ecuador tiene para ofrecer. Esto es Comiding Podcast. ¡Vamos! En la entrevista de hoy juntamos creatividad con conocimiento. Estoy muy feliz de estar en el restaurante Quitu, con su chef y propietario Juan Sebastián Pérez. Juan Sebastián tiene una amplia trayectoria en el mundo de la gastronomía y se ha dedicado a descubrir las verdaderas raíces de la identidad culinaria ecuatoriana. Gracias a su restaurante podemos probar todo ese conocimiento a través de sus platos. Juanse, qué tremendo gusto que me puedas acompañar y gracias por la invitación. Qué gusto, ¿no? Gracias a ti por dejarme formar parte de este espacio. Es un placer que podamos conversar hoy día. Y destapar un montón de cosas, de incógnitas, curiosidades, abrir un canal fuerte de opinión también hacia todo lo que va pasando y compartir contigo acerca de cocina, que es lo que más me gusta, ¿no? Lo que más nos gusta a los dos. Así es, exactamente. Así es nuestro idioma en común. Y tengo un par de preguntas, no sé si polémicas, que después te iré haciendo. Las que quieras, con todo gusto, amigo. Perfecto. Bueno, empecemos por tus inicios. Eres graduado del Cordon Bleu. Sí. A ver, yo me gradué del colegio más o menos de 16 años y me fui inmediatamente a la Ciudad de México. Ahí estaba el rumor de que había esta escuela. Mi mejor amigo, que también es chef, él ahora vive en África, él se llama Ariel Moscardi, compañero del colegio, panita de estas épocas. Viajó a México unas semanas antes, averiguó todo en la universidad porque su padre estaba ahí por temas de trabajo, de diplomático que era él, y tomé la decisión de irme a México en 2 días. Llegué a México con una mochila, mis equipos de música, porque en esa época tocaba música. Era ¿Qué DJ, tocabas? Deep House. DJ. Deep House, sí. Yo también, pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Qué belleza, weón. Sí, llegué con mis discos, literalmente. Un par de pantalones, un par de camisetas, lo necesario, mínimo, indispensable, y me metí ahí a México. Empezamos viviendo como los dos de roommates ahí en una casa chiquitita que le adaptamos a esta parte de la casa para nosotros y cerca de la universidad. 3 años después no salí de México, me quedé y fuimos la primera promoción del Cordon Bleu que abrió en México es en ese año. O sea, las cosas todavía funcionaban en francés. Tenías ahí los chefs de París que todavía estaban hechos cargo de esta nueva apertura porque fue, aparte de la de Lima, esta fue la segunda o tercera escuela que salió de París. Y mi aprendizaje duró más o menos 12 trimestres y involucró el Gran Diplôme, que se llama, que es toda la carrera en cocina y toda la carrera en pastelería. La ventaja fue que al primer trimestre me contratan en la cocina de producción para que yo pueda de alguna forma apoyar en todo el mise en place de las clases. Y después me convertí en asistente de los chefs, especialmente de uno que hasta ahora es mi maestro, mantengo un contacto muy frecuente. Y no es que solo estudié el Gran Diplôme como alumno, sino también como asistente. Entonces me aprendí las recetas de memoria, básicamente. Aprendí el mecanismo de la clase, aprendí los ingredientes y empecé a conocer un poco más de la cultura. Porque como cuando eres alumno, tú estás sentado en un escritorio, ves estos personajes que son increíbles. Yo no entendía en esa época lo que era un chef, obviamente. Tuve un choque cultural, nada más como paréntesis. Pero después como cocinero empecé como a habituarme con el rigor, con la disciplina, con el trabajo, con los ingredientes, con la escena gastronómica de México y empecé a compartir con los cocineros
ya a manera de camaradería, ¿no? O sea, me iba, por ejemplo, había un cocinero de Tepito, que es este barrio de México, todo denso, todo peligroso, con el que yo podía ir allá. Y después, bueno, a las huecas, a las taquerías, a los restaurantes, y después con los chefs también, que después de clases me llevaban a trabajar a otros eventos, a otros lugares, como que a probar más comida. Entonces el paladar se fue de alguna manera educando y me pasaron 3 años de volada. Fueron mis, no sé, no podría comparar en épocas de la vida, pero estos 3 años fue una época fundamental, fue una época hermosa, increíble, que me encantaba. Tanto así que la música fue quedando de lado, a pesar que también tocaba música. Vivía frente a una discoteca. Nada, después del trabajo, 11, 12 de la noche, me metía a la discoteca a ver cómo estaba la cosa. No era una discoteca, era un bar de sushi abajo y arriba tenía un lounge. Y era un lugar muy bacán, abrían el techo ya de noche o cuando salía el sol y nada, la fiesta seguía. Era un tema de música electrónica para 50, 70 personas, súper experimental. Y nada, me dividía ahí el tiempo un poco. Pero después la cocina pudo más. Ahora la música es nada más parte del día a día, como para escuchar, para entender, y no solo electrónica, ya, mucho más abierto. Sí, está muy bien. Y con algo de conocimiento de causa te hablo porque yo viví en Lima, vivía al lado del Cordon Bleu. ¿En Miraflores? En Miraflores. Genial, yo también vivía allá, ya hablamos de eso. A media cuadra. Belleza. Y mi esposa me regala un diploma en cocinas del mundo en el Cordon Bleu. Entonces estuve 6 meses también cocinando ahí. ¡Wow! No era full time, digamos, como lo hacías tú, pero eran 2 noches a la semana, 3 horas y media cada noche después del trabajo, y era una experiencia espectacular. Qué bacán. ¿No? Yo trabajaba a una cuadra de tu casa, en Central. Imagina. Me olvidé el nombre de la calle, pero estaba sí, ahora no me esta calle pequeñita, sin letrero, solo con el número, al lado de un restaurante grande, esquinero, que era como más masivo, atrás del Hotel Marriott. Así es. Y atrás estaba el Cordon. Imagina, justamente. exactamente. Me acuerdo de una ahí. Frutería que había por ahí. No, espectacular, una linda experiencia. Sí, y cuando fuimos, nos casamos con mi esposa y fuimos a Perú, y para celebrar nuestro primer mes de matrimonio fuimos a Central. Entonces fue una linda experiencia. Pues. ¿Te acuerdas de algo de ahí? ¿Te comiste algo rico? ¿Algo te llamó la atención? Un montón de cosas. ¿Qué es lo que más te acuerdas? Lo que más me acuerdo fue cuando entre las entradas y los platos fuertes prendieron una hoja de coca. Ah, sí, con el pan y mantequilla. El pan de coca, la hoja de coca prendida y la mantequilla. Así es. Y la mantequilla era de conejo. Sí, fue una experiencia brutal. Fue una Genial. cosa que nunca había, sentido en un restaurante. Claro, esta fogata en la mesa, en mantel blanco, con la copa de cristal al lado, el tipo explicándote, y ves al fondo la cocina toda de vidrio, era increíble. El antiguo Central, obviamente. Claro, el primer Central. Ahora están en otra ubicación espectacular. Ese Central tiene una historia increíble. Yo estuve en el año que suben en la lista de los 50s mundiales y latinoamericanos. Entonces fue un trabajo enorme y no había mucha gente en cocina. Había, para esa cocina no era tanto, pero eran 25 personas, ¿no? Y solo escuchabas a la esposa del Virgilio, a la Pía, cantar las comandas, y de repente 25... tipos con la adrenalina a tope de gritar oído, y pucha, todo empezaba a correr, y yo no entendí nada del restaurante, te soy sincero, hasta el último día de mis prácticas, que pude ir a cenar. Ese día encajó todo. Y nada, después te daré una opinión acerca de las pasantías versus estos viajes que uno como cocinero puede hacer para aprender. Creo que las dos funcionan muy bien, pero en este caso en particular tengo muchísimo que opinar entre practicante de cocina y carpintería, digamos, versus comensal. Es un abismo. Si quieres, vamos ahí de una vez, porque te iba a preguntar de tu estadía en México. ¿Qué es lo que aplicas hoy en día? ¿Qué es lo que te queda? A ver, yo en México estuve de 17 años hasta los 20. Pasé la edad del burro y básicamente volví acá y tocó retomar todo el tema familiar, económico, social. Llegué y como que me quedé sin piso, ¿no? Por temas que no estaban en mi control y que salen del tema de la profesión. O sea, yo llegué me fui un poco triste, vine de sorpresa al primer trimestre de haber estado en la U, en el Cordon, en México. Me regresé a México nuevamente y no regresé hasta después. Entonces, mientras me pasaba la tristeza, todo este tema de este cambio, esta evolución, este desarmarme y volverme a armar, regresé a Ecuador
con otra mentalidad y me topé en un escenario primero aburrido, un poquito menos abierto y nada enfocado en gastronomía. Al final, una escena gastronómica, una cultura gastronómica sin desarrollar todavía, Sí. Muy tradicional. Yo vengo con todo el ímpetu de México para cocinar y hacer cosas y aquí todavía no se entendía mucho esas cosas y yo tampoco entendía cómo plasmarlas. Pero quitando esta parte personal, como para decirte que en México me eduqué, ¿sí? Aprendí a entenderme, a respetar, a entender a los demás, a salir de la burbujita en la que yo estaba, muy cómoda, ¿no? De familia, amigos, colegio, etcétera. Yo te podría decir que lo que más me quedó ahí es la diferencia entre lo mediocre y lo bien hecho. Conocí a gente que realmente podía plasmar su habilidad de hacer las cosas bien. Desde un taxista que te explicaba sus recetas familiares o te contaba un chiste, o un taquero que hacía algo delicioso con 3 ingredientes, hasta un chef, inclusive mexicano, que cumplía o superaba las expectativas de los chefs franceses, ¿no? Que venían con este bagaje gastronómico tan potente. Y personalmente, nuevamente toco el tema, los amigos. En México hice amigos de cocina que hasta ahora son como los carnales, ¿no? Son hasta ahora, incluyendo mi maestro, que te digo, es un chef de Normandía. Era chistoso porque él aprendió español en México, entonces tenía un acento francés, pero con los dichos mexicanos, y era chistosísimo conversar con él. Y su hermano sommelier. El hermano de este chef, él se llama Arnaud Guerpillon. Él ahorita está me parece que en Honduras o Guatemala, no sé cuál de los dos, ahorita no se me escapa. Me pones nervioso, no, mentira. Se me escapa exactamente el país, y él abrió ya su propia escuela ahí. Y su hermano Matthew nos acogía muchísimo al grupo de amigos que éramos y nos explicaba de vinos. Tomábamos un vino, disfrutábamos del vino, no para emborracharse, no para hacer relajo, pero sí mucho para entender y disfrutar y comer rico, y nos reuníamos en la tarde o en la noche del día libre para poder cocinar y tomar vinos que eran realmente increíbles. Yo me acuerdo de un día que este Matthew dice: algo pasó en este viñedo, esto sabe a brea. Era algún vino de Baja California, y tenía este toque de brea que él reconocía. Yo en esa época no entendía. Y me pongo en el celular a buscar qué pasó. Me acuerdo que todavía era un celular antiguo, que el internet se veía con poquitos detalles. No sé si te acuerdas. Uh-huh. Antes del BlackBerry, inclusive. De esos pixelados completamente. Esos. Sí, entonces sí. Solo ves las letras como en letras como en máquina de escribir. Uh-huh. Y hablaba de este viñedo que sobrevivió el asfaltado alrededor de la plantación. Y ese rato el sommelier se dio cuenta que era la cosecha de ese año. Espectacular. Y dije, ¿qué es esto? ¿Dónde está la bola de cristal de este tipo, no? Y el hermano, que era cocinero, en cambio decía: imagínate cuánto tuvo que haber chupado este cabrón para entender tanto vino. Y era genial. Yo creo que esta relación, este triángulo entre cocinero, sommelier o jefe de servicio y amigos, hace una fórmula de vida muy, muy enriquecedora, que me imagino que otras profesiones la tienen, pero hoy en día entiendo. En ese momento no entendía mucho, pero hoy entiendo que es este estilo de vida lo que te va llevando hacia las decisiones que tomas para trabajar todos los días, para poner los vinos, para hacer tantas cosas y comer y probar y cambiar, innovar, pero basándote en el bienestar, en el placer. Perfecto. Y avancemos un poco en el tiempo. ¿Cómo te vas consolidando en el mundo gastronómico? Wow. No te podré decir que me siento consolidado, te podré decir que me siento feliz y realizado. Yo me di cuenta que era cocinero y que ya no había vuelta atrás, más o menos de 27 años. O sea, yo no tenía idea quién era un Gordon Ramsay o quién era, no sé, ni siquiera un Paul Bocuse, claro, que ya medio nos explicaron, pero, o sea, un chef en la tele era...
No se veía. Nada no. que ver, nada que ver, no existía. Yo me acuerdo cuando era niño, faltaba al colegio, veía tele, ¿no? Faltas al colegio, te pasas todo el día en la televisión ahí como vago, ¿no? Apestando, como dicen ahí los amigos. Y había una señora italiana en el Discovery Channel que se llamaba Diva o Viva. Viva. O Viva, la cocina italiana de Viva. Ya te cuento una historia. Una viejita hermosa ahí que cocinaba y tal, y que ponía el queso parmesano en el sartén y lo sacaba crocante. Y yo decía, "Guau". Y por ahí probaba esas cosas de niño, pero era más por afición. Y yo nunca relacioné eso con un chef. A los 27 años que ya tuve un emprendimiento familiar, ya había sido jefe de cocina de Chef Jerome por un par de tiempos, ya había trabajado en el Oriente también, en un campamento, dando de comer 2.000 a 2.000 personas 3 veces al día. Habiendo conocido estos personajes que en México ya de alguna forma me pusieron una pauta, y aquí asoma otra persona más que se llama Diego Pérez, que era el único chef de la cadena del Cordon que no era francés. Tenía mucho talento y entró de chef ejecutivo del Hotel Intercontinental, perdón, a ser chef pastelero del Cordon de México. Y ellos, claro, te van contando sus experiencias, te van dando sus recomendaciones y te van diciendo más o menos qué hacer. Y Diego fue para mí también un mentor muy importante. Y seguí sus consejos, pero no me enamoré de la profesión, sino que tenía que hacerlo. Y estaba paralelamente este tema a mi situación personal, familiar, económica y etcétera, donde trabajar era la única opción. Vengo a Quito y me topo con este escenario tan rústico y lo peor aún, con todos los manabas en la cocina, ¿no? Como que ahí metiéndose, botándote harina en el caldo, azúcar en las salsas, empujándote en la cocina, llevándote a chupar a las 4 de la tarde para volver al turno de la noche. Un desastre. Entonces yo no estaba realmente feliz. Decido salir del Chef Jerome me despiden del Chef Jerome en buenos términos, pero al huevo, cuando mejor me iba. Me quedo más o menos en un limbo y empiezo este emprendimiento familiar. Se llamaba Elsas, al lado del Noé, en Cumbayá. Teníamos pizarrón, cava de vinos, cartita diaria, buenos productos, y vuelve a fracasar el tema. O sea, se vuelve a complicar la situación. Me quedo un año viendo qué hacer, quería dejar esto, y ahí me di cuenta que era cocinero, que para qué. Entonces me endeudé otra vez, puse una cocina en mi casa, esto era en Puembo, y empecé como que a experimentar y a viajar el país. Entonces eso me empieza como que a enamorar y empiezo a darle un poquito más de oportunidad al instinto. Empiezo a tener más corazonada, ¿no? De probar un yapingacho y disfrutarlo. Y de aprender recetas que las había comido durante toda la vida, pero que no sabía cómo cocinarlas. Un par de años después, me siento en las nubes, abro el Urco, que es este restaurante que bueno, tiene ahí su historia y su polémica, y obviamente no cabe mencionar mucho detalle, porque tampoco es chévere, porque hay algunas cosas ahí que no valen, pero abro eso y me pasa algo similar con el socio que se incorporó después al proyecto. Entonces me vuelvo a quedar en pausa, y el momento que decido abrir el Quitu, yo creía que iba a mantener el mismo, como dicen en inglés, el mismo hype. Sí, como que el mismo estatus de profesional, de cocinero, de joven innovador, de que me llamen a los congresos gastronómicos, de que él es el que hizo la cocina ecuatoriana y tal, y nada, y desaparecí. Desaparecí del mapa, y más o menos como gato en antena me mantuve ahí durante 3 años, cambiando de local. Después mi vida personal avanzó, ya tuve un guagua y toda la cosa, y esa resiliencia me permitió a mí entender que no hay nada fácil en la vida, que nadie te regala nada, a nadie le regala. Entonces empecé a ver al resto de profesionales, colegas y profesionales de otras ramas, con un respeto mucho más, o con más sensibilidad y más respeto hacia los esfuerzos que todo el mundo hace para sacar adelante a su familia, para tener lo que cada uno quiera tener. Y encuentro que en la cocina yo tenía 2 ventajas. Primero, de hacer lo que me gusta, y segundo, de aprender todos los días algo más. No tanto como profesional, sino también como ser humano. Poco después vino la pandemia y esta reflexión se volvió más fuerte, y sorpresivamente en el local del Quitu,
que es ahora, el más chiquito, el más modesto, el más tapado, el que tiene la pared ahí picada, rayada, y bueno, ya la vamos a arreglar, obviamente, fue el mejor capítulo de toda esta historia. Como es ahora, me siento feliz, y es el local donde, que yo menos esperaba y que más nos ha dado. En lo profesional, en lo personal, en lo material, en lo económico, pero también en el tema sensible, en la sensibilidad, en la reflexión. Me fui por las ramas un poco, pero para poderte responder puntualmente a la pregunta, ¿cuándo me siento consolidado? Te diría que me falta mucho para sentirme satisfecho, pero ahorita estoy convencido que esta es la fórmula. La cocina es, para mí, una manera de compartir, es un arte de expresar lo que voy sintiendo, lo que he aprendido en la vida, no de cocina, porque las recetas cambian, sino en la vida. Y creo que la plenitud de un chef es cuando deja las pretensiones a un lado, cuando dejas la etiqueta que cualquier persona te puede poner, el estatus que esperas o esa vocecita que te hace pensar qué dirán de ti, y simplemente te dedicas a tu mambo, te dedicas a cocinar, te dedicas a disfrutar, a servir a la gente como debes hacerlo y a ser amigos, no a ver al resto como amenaza. En ese punto me encuentro ahorita satisfecho, feliz, y para llegar a sentirme consolidado creo que simplemente habría que crecer un poco en la parte como de emprendimientos y de proyectos, como que balancear un poco lo sensible, lo personal y lo profesional. Pero eso es tema de tiempo, nada más. Así es. Y muy honesta tu intervención y te agradezco porque la verdad no es normal también que todo el mundo se exprese tan abiertamente en un espacio como este en el que sabe que todo el mundo lo va a escuchar. Sí. Sí, yo creo que la verdad, como dice, ¿no? La verdad os hará libres. O sea, yo creo que hay que decir las cosas como son. Y yo no estoy, o sea, estoy hablando de una evolución personal a través de la cocina y de un estilo de vida que yo escogí para mí. No sé si mi hijo quiera ser cocinero. Si quiere, le apoyo, pero si no, bueno, veremos más opciones también de acuerdo a cada uno. Es decir, entiende o entiendo, ¿sí? Entiende cada persona, entiende lo que significa despertarse todos los días y nadar en contra de la corriente, y el momento que lo haces con una sonrisa, que te das cuenta que eres, como ser humano, eres capaz de ponerle amor a ese reto, las cosas empiezan a florecer. Y de ahí en adelante todo es crecer, sin dejarle al resto sin oportunidades, o sea, sin quitarle oportunidades al resto. Yo creo que somos pequeños y lo único que nos queda es crecer como seres humanos, y ahí es donde todo empieza a tomar forma. Espero que estén disfrutando esta entrevista con Juan Sebastián. Aprovecho esta pausa para pedirles que hagan clic en seguir o suscribirse dependiendo de la plataforma en la que estén escuchando, y que también califiquen al podcast con 5 estrellas en Spotify o Apple Podcasts. Su calificación me ayuda mucho a poder seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Ahora sí, de vuelta al podcast. Quería preguntarte, ¿cómo describirías a alguien que no conoce el restaurante, la propuesta, el concepto que quieres dar a conocer? Mira, yo creo que el Quito es desafiante, pero no es decepcionante. Alguien que quiera venir a comer acá va a necesitar abrirse un poco emocional y mentalmente, y sobre todo ser honesto. El Quito es un lugar que te pregunta lo que no te gusta comer, en lugar de preguntarte qué quisieras comer leyendo en la carta. O sea, la carta te dice lo que quisieras y después tienes la columna de la derecha con el precio. Ves la columna de la derecha, después ves la de la izquierda, después pides y después comes, pagas y te vas, generalmente. En el Quito no hay eso. El Quito es un lugar que busca conectar humanamente a todos los involucrados, que son 15 comensales por noche, más 3 personas en cocina. Cocina y servicio. Somos 3 y 15. Total, 18, 20 personas que empezamos a hablar un idioma en común, como lo acabábamos de decir hace unos momentos, alrededor de la cocina. Yo creo que no hay nada raro alrededor de una papa nativa, alrededor de una yuca, de una mashua, de un cuy, de una llama, pero puede haber ciertas ideas que nos ayuden a
ciertas ideas que nos cohíban un poco. Estigmas. Sí, ideas y que es normal. Y el Quito es ese espacio donde se rompe todo eso y simplemente te sientes tú mismo, porque yo me siento igual. Yo mismo, auténtico, haciendo lo que hago. Y después de la cena, las conclusiones se dan con las sonrisas. O sea, cuando alguien dice muchas gracias, qué bueno haber venido, nos veremos pronto, pero con una sonrisa nosotros estamos felices. Va mucho más allá del tema económico, el tema de negocio y el tema de hospitalidad. La hospitalidad sí se relaciona, pero va más allá de eso. El Quito es un restaurante que busca hacer felices a las personas con algo inesperado. Y por eso estamos aquí sin carta. Y atrás tenemos un vínculo estrecho con comunidades de agricultores y pescadores que todos los días se esfuerzan por traernos algo nuevo y poder cocinar cosas que no hicimos el día de ayer. Muchas de las veces nuestro menú de degustación no repite lo que hicimos ayer. Inclusive recetas que no habíamos cocinado nunca. Y dentro de eso hay una zona de confort, que son los bocaditos, los snacks del comienzo, que los mantenemos siempre, ¿no? Las tortillas de maíz que explotan, los panes de yuca rellenos de queso manaba y las 1000 hojas de papa nativa, que siempre las usamos, solamente para romper el hielo y para podernos antojar un poquito ya de lo que venga en adelante. Que los tengo acá y que son buenísimos, la verdad. Y justamente, claro, dentro de esa particularidad de que tu menú cambia prácticamente todos los días, ¿cómo encuentras esa constante creatividad para cambiar ese menú? Los ingredientes. La cocina ya está inventada. La creatividad me parece a mí que es una forma de adaptarnos a un escenario que no conocemos. No es inventarse, es adaptarse. Por lo tanto, ese escenario es el plato. Y la fórmula más fácil es entender que si un productor te trajo papas, zanahorias y cebollas, ya tienes 3 ingredientes con los que puedas trabajar un plato de papas. No necesariamente inclinarte a un locro y aumentar muchos ingredientes, sino también darle un poquito de personalidad a cada uno. Y si es que son 3 papas, 6 zanahorias y 10 cebollas metidas al horno de leña, que después las cortas, las sazonas y las pones en el plato, ya se convierte en una receta nueva. Entonces la creatividad va de la mano con la diversidad. La diversidad de nuestra tierra, la diversidad de nuestro país, de nuestros climas, de nuestros ingredientes, de nuestros productos, unidas a la nostalgia, a esas técnicas del cordon, que yo creo que como tú estuviste ahí, hacen muchísimo énfasis en cómo respetar al producto y después se convierte en un rompecabezas infinito. Ejemplo, tienes en la columna de la izquierda de una hoja de papel bond enumerados los ingredientes y en la columna de la derecha tienes enumeradas las técnicas. Si empiezas a unir 1 por 1 y después 1 por 3, 1 por 6, 1 por 7, es infinita la combinación de posibilidades que tú puedas conseguir. Mientras sepa rico y el producto esté fresco, ahí sí aplico lo que decía Alain Ducasse. Alain Ducasse decía, cocinar es fácil. Y aquí me quisiera de alguna forma detener un minutito, ¿no? Y perdón ser tan filático. No, dale. Dicen, cocinar es fácil porque necesitas los mejores productos y darles la temperatura mínima posible para no maltratarlos y combinarlos inteligentemente. Escuchar eso a mí me hizo pensar en la cocina francesa. Y si hablamos de la cocina francesa, podemos mencionar platos típicos. Generalmente vamos a decir, no sé, sopa de cebolla, quiche. En el mejor de los casos, no sé, un croissant, una bouillabaisse. Pero y el magret de pato y el foie gras y los escargots, el entrecot, las papas gratinadas, el mousseline de papas, las papas a la fourchette, etcétera, 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 no se codifica por 10, 20 recetas. La cocina francesa se codifica por lo que te acabo de mencionar. Porque cada cocinero consigue al mejor agricultor y cada agricultor consigue los mejores ingredientes. Y le dice, ¿sabe qué, señor? Tome, haga lo que quiera, pero no me joda mi trabajo. Y es así te hablan los franceses y así te dicen. Me he matado 6 meses esperando que salga esta col del suelo. Y usted me la viene a cocinar en vinagre y a ponerle agrio y todo. No, haga otra cosa. Y salen estos platos todos locos que combinan la tradición con lo nuevo, pero respetan el ingrediente. Y entiendes que la cocina francesa es un hábito de consumo, un hábito de alimentación. La cocina es alimentación. Y alimentarse es subsistir. Es básicamente la diferencia entre comer comida chatarra todos los días
y comer sano todos los días, básicamente, ¿no? Y ese es del cocinero. Por lo tanto, mi cocina, no quiero sonar así como arrogante diciendo mi cocina, sino la cocina que yo siento es una cocina que se guía por los productos. Desde afuera se nota como creatividad, pero desde adentro se nota simplemente como un proceso mental para ser recursivo. Te me adelantaste a mi pregunta, la verdad, porque, y está perfecto, porque te iba a preguntar, o te iba a decir una apreciación que yo tenía al principio, desde muy afuera, ¿no? Que el concepto de cómo lo manejas tiene una ventaja y yo pensaba, digamos, al menos una desventaja. La ventaja es que ganas en lo que yo en mi sistema de crítica gastronómica lo llamo repetibilidad. Es que te invita a querer seguir probando más, a querer probar cosas nuevas, a decir qué más tiene para ofrecerme este lugar. De acuerdo. Pero la desventaja que, digamos, yo podría ver, no te digo que sea así, pero una potencial desventaja es que tal vez ese constante intento de tal vez de inventar, de crear, de respetar el producto puede hacer que la calidad, digamos, de esa comida pueda ir variando hacia arriba o hacia abajo, pero tú me acabas de explicar muy bien que no se trata de eso. Mientras tú te mantengas férreo a tus principios, que respetes el producto y que sigas esa forma de combinar esas variables de sabores, eso no debería variar o no debería decaer en el tiempo. De acuerdo, si los productos están bien, la cocina está bien. A menos que seas un animal y le metas al horno mucho tiempo, o le seques o le pases la cocción o sirvas crudo, cuando no deba ir crudo. Pero de ahí es simplemente cocinar con antojo, con ganas, con gusto de compartirlo. Yo entendí este lado de la movida con la familia mucho en la pandemia. Hacíamos los deliveries hasta las 11 de la mañana y esa misma comida, la comida del personal, digamos, entre comillas, era la comida de la familia. Mi guagua tenía 1 año, 6 meses y empieza a probar estas cosas, ¿no? Como que estofados con las salsas, con las verduras, con etcétera, etcétera. Y yo empiezo a conmoverme un poco por adentro porque pude conectarme con el resultado de mi trabajo. Desde el restaurante simplemente lo ves como un plato bien presentado y un cliente que aceptó o no. Pero desde el lado o desde la ética de un cocinero, yo aprendí que no se trata del Instagram, no se trata del aplauso, se trata de que nosotros somos quienes alimentamos a los demás. Y cuando cumples eso, todo fluye, te sientes mejor. Y no te da vergüenza servir un pollo a la plancha, que no tiene nada de malo. Un simple pollo a la plancha, bien hecho, también puede ser delicioso. Y después, bueno, ya vas conectando con más principios, con más trazabilidad, más innovación, y te das cuenta que no le tienes que poner trufa rallada a todos los platos solamente para que se vean guapos o botar las flores y los brotes encima solamente para que esté en la foto. Te das cuenta que el sabor manda, y eso lo da los ingredientes, no lo da el cocinero. Y de ahí en adelante se te abre una perspectiva enorme para descubrir no nuevos sabores, para descubrir nuevos momentos con sabores que ya conocemos. Porque repito, la cocina ya está inventada. La cocina ya está inventada. Así sea la cocina del bully, ya está inventada, porque la aceituna esférica es aceituna y las aceitunas ya existen. Y el aceite de oliva está mucho antes que las aceitunas en conserva y que las esferas de aceituna. Por lo tanto, es una interpretación personal donde cada uno se siente libre y tiene también los pantalones de proponer una visión propia. Interesantísimo. Y ese es el bully, ¿no? ¿Y por qué Quito? ¿Por qué el nombre? Quito significa centro del mundo. Sale este nombre porque es el nombre que iba a tener el Urco. Yo nunca lo propuse. A ver, te cuento un poquitín. Ponga. Aquí nuestro amigo Jair está acompañándonos, un rico vino. Un rico vino, unos ricos bocaditos, de esos panes de yuca rellenos son espectaculares. Sí, de hecho no están relleno, son fritos. Claro, pero se siente el queso, es 50% queso, 50% yuca cocida. Y le das ahí
Nada, 30 segundos de manteca de cerdo. Yo siempre digo, cuando la gente me ve como que chuta, me están sirviendo comida frita, les digo, ya, relájense, van a comer un bocado. En el cielo tienen freidoras, no molesten. Todo frito sabe mejor. Si está bien frito, sí. No puedo estar en desacuerdo. Sí, todo frito sabe mejor. O una papa hervida es más rica que una papa frita. Difícil. Las dos son buenas, pero... A ver, ¿qué pasó? Yo tenía este restaurante en Cumbaya que se llamaba Elsas y paso este año como que a la deriva. Empiezo a viajar al país, me empiezo a conectar, me convierto en proveedor y chef de 2 embajadas. Y en estos cócteles importantes les empiezo a dar munchines de yuca, yapingachos, ceviches y cosas que yo probaba de los viajes. Al mismo tiempo tenía el libro de Alinea, de Grant Achatz, de este chef saso. Que casi perdió el gusto, básicamente, y que No, fue man. Y de hecho tiene su libro, su biografía, que también me la he leído. Ese es otro tema. Yo tengo algunos libros que me gustan mucho y los leo. Y es como haber estado en muchos restaurantes, pero a través del libro. Si quieres topamos eso después, porque te hablé de la pasantía, claro, y del comensal. Y creo que el cocinero puede ser pasante o cocinero, comensal y lector. Eso lo hablamos después. El tema es que, bueno, por cosas de la vida me voy a Washington, D.C. Me meto a un restaurante de un chef belga que deja sus estrellas Michelin en Bélgica, se hace chef de la Embajada de Estados Unidos, abre sus 2 restaurantes y en el segundo nuevito voy yo de pasante y después de mi primera semana de trabajo me llega un cheque. No, un sobre. Y claro, o sea... Si es con un cheque, mejor. No, era el sobre y abro el sobre y eran billetes de $100, pero varios billetes de $100 que se repetía semanalmente. Empecé a ganar plata y el chef me decía... Tú querías ser pasante, yo también fui pasante, yo también fui stagiaire en Europa, pero yo quiero que sepas que no quiero ser con el resto de gente como fueron conmigo. Esto te mereces, el restaurante produce, el restaurante funciona y tú eres una pieza fundamental. Y yo como que de 22 años diciendo yo fundamental, yo ¿cuándo me han dicho que a qué cocinero le dices que es bueno? La gente te dice, los medios te dicen, Instagram, los likes te dicen que eres bueno, pero en cocina todos te dicen lo contrario. Es una cultura completamente jerárquica. Claro, en la que el chef es todo, básicamente, claro, al menos históricamente. Cambia, esto no sirve, es una mierda, y perdón la boca, pero es que así es la cocina, así es la cocina, o así era. Cambiar la esencia de la cocina no creo que funcione, es como que empecemos a ponerle psicólogo a los militares. Perdemos el tiempo. En la cocina tiene que funcionar o no funcionar. Los gritos y el maltrato, obviamente, nadie lo soporta, pero antes la gente tenía cierta tolerancia. En mi caso, como los gritos y maltratos eran en francés, yo no entendía hasta aprender. No calaban tanto. Claro, y los chefs me decían, puta, tienes carácter. Y no era eso, era que, ¿a quién le gritarán? Claro. Sigamos haciendo. Llego donde este chef belga y yo traducía a los chefs mexicanos o a los cocineros mexicanos, generalmente con historias heavies de haber cruzado el desierto para llegar a Estados Unidos, sobrevivientes, con el chef. El chef hablaba en inglés, yo hablaba en español. Y yo respondía en español o en inglés al chef. Y empezamos a funcionar muy bien. Era un restaurante de 85 puestos, había menú de degustación de cervezas, menú de degustación de vino, había 7, 8 platos a la carta, y el menú cambiaba 3 veces al día, porque había brunch, almuerzo y cena. Era un lugar casual de alta cocina, con 85 puestos, que terminó siendo un buen lugar, y nos dieron una estrella Michelin. Yo no entendía qué pasaba. El año que las estrellas entran a Washington, 2012, 2013, ¡pum! Belga Café y B2, que eran estos dos, tenían una estrella Michelin. Entonces, en uno de estas noches ahí en el metro, el cocinero de Honduras, jefe de cocina, yo era externo, pero me acogieron súper bien, no había competencia, lo que sí hay en Latinoamérica. En Latinoamérica es horrible, las cocinas son un infierno. En Europa un poco. Pero estos manes no tenían competencia, te acogían porque sabía que hay para todos. Este man, un manager del restaurante, íbamos en el metro y yo me acuerdo que como buen ecuatoriano de 22 años, hecho el bacán, me meto unas cervezas en la mochila y destapamos en el metro para tomarnos una cervecita. Clásico, ¿no? Clásica de... Sí, viveza criolla. Acabándonos la cerveza, el manager me pregunta, oye, ¿qué quieres hacer de tu vida? Entonces
Entonces yo dije, chuta, este maya quiere que me quede aquí, yo no sé si me quiero quedar, pucha, es que quiero ir a Central. No iba todavía allá. Y el hondureño me dice, ¿qué hacías antes? Y esa pregunta fue increíble. ¿Qué hacías antes de estar aquí? Yo dije, wow. Reflexioné. Y fue una pregunta sabia de un tipo que tiene una historia, que sobrevivió al desierto y salió de un container de 100 personas. Salió solo él. Salió solo una persona. Fue heavy, fue chuta, wow. Bueno, el tipo sale, me contó su historia y tal, y cuando me pregunta qué hacía antes, yo le cuento de este restaurante que se llamaba Elsa's y del pizarrón y de todo. Y me dice, se te ve feliz cuando cuentas eso. ¿Por qué no te abres otra vez otro restaurante? Yo lo veía a años luz. Dije, chuta, no sé. Y en esa época me estaba leyendo la biografía de Grant Achatz, que te cuento, que no es el libro de cocina, es el libro de su cáncer y de todo lo que le pasó. Y empiezo a combinar las dos cosas. Me quedo 3 meses más en Washington, D.C. y me convierto en este típico que abre la libretita y va leyendo, va escribiendo, va reflexionando, va armando algo. Y se arma este proyecto de restaurante. Arma un proyecto que debía tener ciertos valores, cierta flexibilidad, cierta receta, cierta inspiración, toda una cosa emocional. Y el Quitu sale ahí. Ese nombre de restaurante nunca lo propuse, pero propuse el proyecto. Cuando armé el proyecto, trabajamos con unos amigos creativos, creadores de marcas y todos estos manes, todos hippies, bien bacanes. Se descubrió que el nombre correcto era Urco. Y salió el tema del Urco y me quedé tranquilo. Salgo del tema del Urco y en esta época de transición hice un par de viajes ahí como para refrescar un poco la mente. Me vuelve el tema de Quitu, le vi como un nombre muy sentido, muy personal, y después le empecé a dar forma al nombre. Yo creo que a mí me funciona mucho empezar por el final, ¿sí? Ir del todo a los detalles. Y empiezo a investigar, veo que los Quitus son la única civilización que no fue colonizada, que existe hasta ahora, que Quitu significa centro del mundo, que en Quito, o el centro del mundo, en Quitu, antes de convertirse en reino de Quito, había estos pucarás, que eran los lugares de visión y lugares de comercio de productos de la costa y de la Amazonía y de la sierra para el resto de gente, que los Quitus nunca fueron violentos ni caníbales, ni conquistadores, ni nada, sino que regalaban de alguna forma una parcela de tierra a las tribus de afuera y fomentaban el comercio, y que era una civilización que le encantaba comer y chupar. Tomaban chicha todo el tiempo y comían todo lo que tenían. Entonces dije, por ahí va. Y después, materializar todo ese concepto sí tomó tiempo, pero yo sabía que ya iba del Quitu y que ya empezaba. No fue una decisión consciente al 100%, si te soy sincero. Fue de esas cosas que te llegan al corazón y que se imprimen en ese momento y que las aceptas desde ahí. Y que con eso puedes tranquilamente sentirte cómodo. Siempre me sentí cómodo con el nombre Quitu. Si sienten que dejamos algunos temas por tocar, es porque así es. La próxima semana, la segunda parte de este podcast con Juan Sebastián Pérez. Conversaremos de cocina, temas de actualidad, de la pandemia, nos recomendará los libros que nos prometió e incluso conversaremos de MasterChef. Muchas gracias a Juan Sebastián Pérez por su tiempo y gracias a todos ustedes por darse el tiempo de escuchar hasta aquí. Nuevamente les dejo mis redes sociales para que no se pierdan ningún detalle de lo que se viene. Estoy en Instagram como @comeding.pod y en Facebook como Comeding. El podcast lo podrán encontrar en Spotify, Apple Podcast, Anchor, Google Podcast y Stitcher. Por favor, no olviden de hacer clic en seguir o suscribirse y de darme su calificación de 5 estrellas. Me pueden escribir también con cualquier sugerencia al correo comedingpodcast@gmail.com. Les dejo toda la información en la descripción del podcast. Gracias por estar aquí, los espero en el próximo episodio. Chao.